Hola, mi nombre es Mariel Rojas y hoy les voy a hablar sobre el matrimonio. Pero primero, ¿qué es el matrimonio? Según el artículo 146 de nuestro Código Civil, el matrimonio es la unión libre entre dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que se estipule en este código. Pero primero, tenemos que situarnos donde todo comenzó, en las culturas mesoamericanas. Los indígenas mesoamericanos no contaban con una codificación respecto al matrimonio, y es por esto que se basaban en costumbres y principios dependiendo de cada tribu. En la cultura maya se permitían los matrimonios poligámicos siempre y cuando tuvieran recursos suficientes para mantener a más de una esposa. Se creía que entre más esposas se tenía, tenían una mejor economía. Había diversos requisitos que se debían cumplir antes de la celebración del matrimonio. Por ejemplo, cuando el futuro marido debía hacer trabajos para el suegro como pago por la novia, pero al final el padre de ésta podía negarse si ve que no le convenía este matrimonio a su hija. Solían casarse a temprana edad, 18 años los hombres y 14 años las mujeres. Los matrimonios eran concentrados a través de intermediarios especiales llamados atanzahovs. Entre los aztecas, el matrimonio fue poligámico, sobre todo en las clases altas. Lo que diferencia este de la cultura maya es que tenían preferencia de una esposa sobre las demás. La edad para casarse era 20 años los hombres y la mujer entre los 15 y los 18 años, y era necesario el consentimiento de los padres. Utilizaban ciertos servicios de casamenteras, quienes llevaban la. En la cultura chichimeca, las clases altas, ya sea reyes y nobles, eran los únicos que podían tener varias mujeres. Celebraban las ceremonias nupciales. Además, que esta cultura se caracteriza por la mayoría de matrimonios arreglados. Y así fueron las cosas por un cierto periodo de tiempo. Llegaron diversas embarcaciones españolas, y desde ese momento todo cambió para nuestro país. En México, el matrimonio existió desde el periodo mesoamericano, pero al llegar los españoles a nuestro país en el tiempo de la colonia, se cambiaron las reglas sociales para que así los hombres pudiesen contraer matrimonio con cualquier casta, pero de igual manera el matrimonio seguía siendo sacro. Esto considerando que pertenecíamos a España y siendo este un país católico no se tenía otra opción para considerar. Durante la época colonial se rigieron con el Código de Derecho Canónico, con las normas españolas, principalmente la Real Pragmática el 23 de noviembre de 1776, en la cual se prohibían los matrimonios sin consentimiento de la Iglesia, además de que ésta trató de establecer al matrimonio como una institución cristiano-religiosa. Cayó bajo el régimen del clero español. Además, mexicas fueron obligados a aceptar las normas cristianas, y había disposiciones especiales que facilitaban el matrimonio entre españoles y nativos. Además, el matrimonio contraído sin licencia no producía efectos legales, y se crearon prohibiciones especiales para que funcionarios coloniales y sus descendientes
pudieran contraer matrimonio sin la autorización expresa de las autoridades. Su finalidad era que nativos no obtuvieran beneficios económicos o políticos al contraer dicho matrimonio. Antes de las bodas, un juez eclesiástico realizaba investigaciones para comprobar que no había ningún impedimento para el enlace matrimonial. Además, estaban los esponsales, los cuales eran ceremonias sencillas en las que los novios se prometían matrimonio. Durante la época colonial, los matrimonios solían ser arreglados entre las familias buscando generar alianzas con algún beneficio económico, político o que influyera en el estatus social de los contrayentes. Los futuros esposos en muchas ocasiones ni siquiera se conocían y se casaban poco después de comprometerse. La sociedad colonial era fuertemente patriarcal y la mujer no podía contraer matrimonio sin permiso del padre, así ella tuviese sentimientos por algún otro hombre. Además, debían ser castas al momento de su matrimonio. Y así, el tiempo pasó y pasó. Solo fue cuestión de tiempo para que nuestro país se levantara en armas contra los españoles, y así terminaríamos con la época colonial y surgiríamos como una nación libre. Incluso en los primeros años de independencia, los primeros gobiernos mexicanos no publicaron ninguna ley que afectara el matrimonio, pues se consideraba que era un acto de jurisdicción del derecho canónico y de la potestad de la Iglesia. Por lo tanto, tenemos que en la época postconquista, la doctrina utilizada fue la misma que se utilizó en Nueva España. Incluso se basaba en la legislación española y canónica. A través de la Ley de Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil expedida en julio de 1859, se separó completamente el clero y el gobierno, pasando el matrimonio a ser un contrato civil. El artículo primero de la Ley de Matrimonio Civil dispuso textualmente lo siguiente: el matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y válidamente ante la autoridad civil. Para su validez bastará que los contrayentes, previa a las formalidades que establece la ley, se presenten ante aquella y expresen libremente su voluntad que tienen de unirse en matrimonio. Posteriormente, el 1 de noviembre de 1865, se publicó la Ley del Registro del Estado Civil, el matrimonio, en donde dice que la ley señaló que los mexicanos que declararan ser católicos debían contraer el matrimonio conforme al derecho, cual se les exigía haber acudido con un párroco a verificar que cumplan los requisitos necesarios para el sacramento, igual al matrimonio religioso fuese celebrado sin que antes fuera presentado un certificado oficial del registro civil, comprobando que se había verificado. En 1886 se publicó el primer libro del Código Civil del Imperio Mexicano, en el cual se estableció una definición de matrimonio, misma que seguiría en 1870 y 1884, definiendo el matrimonio como la sociedad legítima de un solo hombre y de una sola mujer que se unen en un vínculo común indisoluble para perpetuar su especie y ayudarse a llevar el peso de la vida. Durante la Constitución de 1917, al promulgarse la Carta Magna, elevó al rango constitucional el matrimonio como un contrato civil al manifestar en su artículo 130, en su tercer párrafo, al matrimonio como: el matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y
autoridades del orden civil en los términos prevenidos por las leyes y tendrán fuerza y validez que las mismas se les atribuya. Asimismo, en 1917, Carranza emite un cuerpo legal segregado del Código Civil, dándole así la autonomía a la materia familiar. Lo nuevo en esta ley en cuanto a matrimonio era la disolubilidad del matrimonio, la igualdad entre el hombre y la mujer, la sustitución del régimen legal de gananciales por la separación de bienes, además de modificaciones al Código Civil de 1975, en donde las más sobresalientes eran que la mujer tendrá el mismo derecho que el hombre a escoger libremente su cónyuge y a contraer matrimonio mediante su pleno y libre consentimiento. La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre durante el matrimonio y a la disolución del mismo. En todos los casos, el intereses de los hijos deben ser de consideración patrimonial. El padre y la madre tendrán iguales derechos y deberes en lo que le corresponde a los hijos. Se prohíbe el matrimonio de niños y los responsables de los jóvenes a lo que hoy en antes de día haber es el alcanzado la matrimonio. pubertad, y deberán adoptarse medidas eficaces, inclusive legislativas, a fin de fijar una edad mínima para contraer matrimonio. Hoy en día, el matrimonio es muy diferente, ya que jurídicamente y en el ordenamiento civil se define como la unión voluntaria de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida en la que ambos se procuran respeto, igualdad, asistencia y ayuda mutua, pudiendo procrear hijos de manera libre e informada. Actualmente, el matrimonio entre personas del mismo género es legal y se puede realizar de manera directa en 21 de los 32 estados de nuestro país. Algunos ejemplos de estos estados donde es permitido el matrimonio igualitario es la Ciudad de México desde 2010, Campeche 2016, Chihuahua 2012, Colima 2016, Coahuila 2014, Michoacán y Morelos 2016, Nayarit 2015, Hidalgo 2019, Baja California 2019, Oaxaca 2019, San Luis Potosí en 2019, Tlaxcala en 2020, Quintana Roo 2012 y otros estados en donde es ordenado por la Corte, como es Chiapas, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Aguascalientes. Para que el matrimonio tenga el reconocimiento y afecto legal, se requiere que se celebre ante la autoridad administrativa correspondiente, que es el juez del registro civil, y que cumplan con las formalidades establecidas en la ley. Los fines del matrimonio de conformidad son la ayuda mutua, la generación de deberes, derechos y obligaciones, generar en ella condiciones de óptimo desarrollo e igualdad, crear una familia y libre procreación, cohabitación y fidelidad, y establecer las relaciones sexuales.